Al abandonar el liceo antes de obtener su diploma, Florence se sintió obligada a demostrarle a sus padres que era capaz de hacerse cargo de sí misma. Respondió a un anuncio de los almacenes Eurofit y se mudó a Amiens para trabajar en una de sus sucursales. Al cabo de unos meses se convirtió en jefa de área y jefa de sección. En 2001 fue ascendida a directora de la sucursal de Calais y para cuando había cumplido 27 años se sentía orgullosa de supervisar a 27 vendedoras. Llevaba un año en su nuevo encargo cuando se enteró que la empresa planteaba unir 3 áreas en una jefatura zonal y Florence pensó que el puesto debería corresponderle. Lo exigió una y otra vez, sin jamás recibir respuesta. Enfurecida, llenó una vacante en H&M. Tras ser contactada por unos headhunters, allí no tendría un cargo de dirección, sino apenas la responsabilidad de la sección de joyería, pero el salario no era malo. Nada más concluir un curso de formación en Robikes, se incorporó a sus nuevos deberes. El cambio se reveló un desacierto. Su nueva jefa recibió la encomienda de licenciar a una de las 3 vendedoras que trabajaban en su área y no dudó en deshacerse de ella. Hacía varios meses que Florence no se hablaba con su madre, pero no le quedó más remedio que regresar a Bettungen, una pequeña ciudad de 25.000 habitantes donde Charlotte y Bernard se habían instalado. Con esta complicada historia familiar a cuestas, la joven trasegó de un empleo a otro hasta recalar en un pequeño restaurante. Luego de arduos meses de trabajo, el propietario le propuso que se asociaran y ella estuvo a punto de firmar los papeles cuando recibió la intempestiva llamada de Sebastián. Al tanto de sus altibajos laborales y emocionales, su hermano le invitaba a reunirse con él en México. La inabarcable capital mexicana, con su luz cegadora y ese clima torrido y lluvioso que desconcierta a los septentrionales, no resultó fácil para Florence. Sebastián le dijo que debería pasar una temporada al lado de Lolani para familiarizarse con el español. Pero la relación entre las dos mujeres osciló de la desconfianza a la antipatía. Para una mexicana como Lolani, la impulsiva hermana de su marido representaba un incordio. Florence, por su parte, se sentía muy inútil y menospreciada. Además, su cuñada le hablaba siempre en francés y no le ocupaba para otra cosa que hornear pasteles. Para colmo, el clima de la inseguridad que imperaba en la capital provocaba que su hermano le impidiese salir sola. A los 30, Florence ni siquiera era capaz de salir de compras. Desazogueada, le suplicó a su hermano que le contratase. Sebastián explicó que sus socios eran muy complicados. Fue la primera vez que habló de Margolis y le envió al aeropuerto de Toluca, a 1 hora de la capital, como responsable de etiquetar los productos provenientes del exterior. Al cabo de unos meses en los cuales ella nunca dejó de sufrir burlas por parte de sus compañeros y durante los cuales tuvo su primer noviecito mexicano, Florence decidió regresar a Francia para pasar las vacaciones de fin de año con Olivier. A su vuelta, en enero de 2004, Sebastián accedió a contratarla en SCB, cuyas oficinas estaban en el mismo edificio de Radiency, en la calle Lope de Vega 405, en la exclusiva zona comercial de Polanco, lo que permitió que un día, cuando bajaba con su hermano al estacionamiento, Florence se topase por primera vez con Eduardo Margolis. «Vamos a comer abajo», le propuso Sebastián. «Margolis dice que, si el lugar te gusta, te puedes convertir en gerente». Su hermano le habló en muy buenos términos del empresario judío. «A este hombre le encanta mi forma de trabajar», le presumió a Florence. «Me dijo que, si mi hermana tiene los mismos instintos comerciales que yo, también tiene que trabajar con ella». A Florence le disgustó el ambiente del restaurante. Su dueño, en cambio, resultó tal como se lo había descrito su hermano: encantador y vivaz, con esa condescendencia de quien está acostumbrado a nunca escuchar una negativa. Margolis insistió en contratarla, pero Florence no se sintió cómoda con sus halagos
y adujo que su español todavía era rudimentario. Tal vez en unos meses, le prometió. En ese se ve sus conflictos con Lolani, quien también se había incorporado a la empresa, eran cada vez más turbulentos. En la primavera de 2004, mientras Florence comenzó a recorrer y descubrir la Ciudad de México en los taxis que la conducían de norte a sur y de este a oeste para mostrar los productos de belleza de su hermano, Lupita, una compañera del trabajo, le propuso compartir un departamento. Feliz de abandonar la forzada convivencia con Lolani, el 15 de julio de 2004, Florence firmó el contrato de alquiler. Lupita le abrió las puertas a un nuevo mundo y ella al fin comenzó a sentirse a gusto en su país de adopción. En agosto de 2004, Florence tomó el elevador para subir a su oficina al lado de un joven de 30 y tantos años, moreno y simpático, que no le causó gran impresión. Cuando Florence contrajo una infección, su hermano le dijo que tenía que salir de viaje, pero con un amigo suyo podía acompañarla al médico. Israel es mi hombre de confianza, le dijo para convencerla. Israel pasó a recogerla con su excuñado, Alejandro Mejía, y los dos la llevaron a la clínica. De vuelta a su casa, Israel le pidió su teléfono. A la mañana siguiente pasó por ella y le invitó a desayunar. Solo entonces él se acordó de un incidente previo. Semanas atrás la había visto pasar a toda prisa, un tanto perdida en el centro de Coyoacán, mientras él y sus hijos veían a un mimo. «Traías esta misma pañoleta y esta misma chamarra de mezclilla», le recordó Israel, y ella le confirmó que ese día había estado allí. Si algo sorprende a las extranjeras de los mexicanos, es esa mezcla de galantería y machismo casi extinta en Europa. Una cortesía exagerada que implica abrirle a una mujer la portezuela del coche, ayudarla a ponerse o quitarse el abrigo, lanzar piropos a diestra y siniestra y pagar todas las cuentas. Justo el arsenal de atenciones que incluyó flores, chocolates y un disco con una canción especialmente elegida para ella, que Israel desplegó hacia Florence. Para él fue un enamoramiento súbito que no se desvanecería ni siquiera en la cárcel. Todavía hoy Israel sigue refiriéndose a ella como una gran mujer y afirma haberla amado de todas las maneras posibles. Para Florence la relación fue menos pasional, o al menos eso ha dejado asentado en sus libros, donde describe a Israel como un hombre gentil e inteligente, propenso a violentas ráfagas de celos, con el cual terminó por entablar más una amistad que un amor perdurable. Israel figura, según la versión que convenga, como el Latin lover que conquista a la francesa Naive, o como el avesado criminal que convence a la ambiciosa extranjera de sumarse a su empresa criminal. Una mala tropicalización de Bonnie y Clyde. Pero en realidad Israel solía verse apuballado por la energía de una mujer acostumbrada a una libertad poco habitual entre sus novias mexicanas. Los libros de Florence no dejan lugar a dudas de que ella dirigía el rumbo de la relación. Los dos solían pasar largas horas en las Chinitas, en la súbita calma de ese locus aemunus, a unos pocos pasos del tumulto y las aglomeraciones de la capital. Una calma que solo se vería interrumpida los fines de semana por las visitas de la vasta parentela de Israel, padres, hermanos, nueras y sobrinos reunidos para preparar barbacoa y taquizas al aire libre. El otoño de 2004 lucía particularmente dulce para Florence, maravillada ante esta estación templada, sin las lluvias que se extienden de mayo a septiembre. Le encantaba recorrer el campo y las zonas arboladas de las inmediaciones de las Chinitas en compañía de Israel. Florence descubría en su novio a un hombre cálido y servicial. En una ocasión vieron a un niño a punto de asfixiarse y él fue el único en acudir a su ayuda. Ella sabía que su novio trabajaba con Mario y René, cada uno de los cuales tenía un taller mecánico y que vendía coches de segunda mano. Nada excesivamente lucrativo, pero suficiente para que él la invitase a salir con frecuencia. No me pregunto si lo amó, escribe Florence. Estoy ahí y eso es todo. Toda felicidad absoluta es ilusoria, según Florence. A Israel no le gustaban sus amigos y estallaba en rabiosas escenas de celos que a ella le resultaban cada vez más difíciles de tolerar.
Otra típica historia binacional, el macho mexicano que no se acomoda a la libertad de la extranjera. Él ofrece la versión contraria, aunque desde el inicio le reveló su acuerdo con Claudia y le advirtió que seguiría visitando a sus hijos y durmiendo en su antigua casa, en el cuarto de huéspedes. A Florence le resultaba muy difícil aceptar la situación y le llamaba a todas horas cuando él viajaba a Guadalajara. Al acercarse el fin de año, Florence aprovechó una oferta de vuelo, el mismo 24 de diciembre, para pasar otras vacaciones en Francia en casa de Olivier. Por primera vez se atrevió a presumirle a su familia la nueva vida que había empezado a construir en México, y les contó tanto de su trabajo con Sebastián como de su novio Israel. En su ausencia, Lolani había aprovechado para comenzar a trabajar en las oficinas de su marido. Y cuando Florence regresó a México el 31 de diciembre, Sebastián le entregó una computadora y le dijo que sería mejor que trabajase desde casa. Poco después llegó por sorpresa a su departamento, le confesó que los problemas con su esposa habían arreciado por su culpa y le pidió su renuncia. Florence no sabía cómo se ganaría la vida, pero cuando Israel le propuso que se mudara a las Chinitas, ella se rehusó por miedo a ocupar el tradicional papel de ama de casa que tanto detestaba. Al cabo de 3 semanas, Florence encontró a otro empleo, esta vez en Jardin Design, una firma de arquitectos y decoradores propiedad del diseñador judío Eli Kobi. Cabe preguntarse si no llegaría allí por recomendación del único otro judío que conocía, Eduardo Margolis. Con un sueldo de 8,000 pesos mensuales, en el despacho, Florence hacía las veces de recepcionista y secretaria, labores a las que se esforzaba por acostumbrarse, aunque lo que más le pesaba eran los constantes exabruptos de su patrón. Para colmo, los celos de Israel no hacían sino multiplicarse. A veces la esperaba por sorpresa fuera de su oficina para cerciorarse de que no saliese con nadie e incluso le reprochó que se despidiese de los guardias de seguridad con un beso. Según Florence, el 14 de febrero de 2005, Israel aprovechó que tenía un juego de llaves de su departamento y entró a hurtadillas con la idea de darle una sorpresa. Ahí revisó sus cajones y descubrió una fotografía de Florence con un antiguo novio. Sin contener la rabia, estrelló contra el suelo el florero que le había llevado por San Valentín. En el relato de Israel, el día anterior había buscado a Florence sin tregua, y cuando llamó al departamento, Lupita, su roommate, le respondió nerviosa que no sabía dónde estaba. Por la mañana fue a buscarla, y en efecto encontró en uno de sus cajones la cámara que le había regalado, así como una foto reciente en la que Florence aparecía al lado de su exnovio desnudo. Para colmo, esa misma semana, Lupita le comunicó a Florence que iba a mudarse, dejándola con la obligación de pagar el alquiler que según Israel, él se encargaba de pagar. Ajenos a estas turbulencias, los padres de Florence decidieron emprender un viaje a México. Según Israel, fue él quien la convenció de invitarlos a las Chinitas, tratando de provocar un acercamiento con su madre, con quien ella seguía sin hablarse. La visita permitió que Florence e Israel volviesen a estar juntos y este se esforzó por conquistar a sus suegros con la tradicional hospitalidad mexicana. A Bernard y Charlotte, su yerno, les pareció inteligente y encantador, y aún hoy hablan de él en buenos términos. Florence acabó por valorar sus atenciones y tras la partida de sus padres ambos volvieron a su rutina. Como era de esperarse, nada cambió. En un arranque de desesperación, Florence renunció al despacho y en junio le comunicó a Israel que pensaba regresar a Francia de forma definitiva. Su experiencia mexicana se volvía como un doble fracaso, laboral y amoroso. Antes de tomar el avión, depositó sus muebles en las Chinitas y le dijo a Israel que podía hacer con ellos lo que se le antojase. Al menos habló español, murmuró para sí como único consuelo. Béthune, a su vuelta el 23 de julio del 2005, era una ciudad fantasma. Allí estaban sus padres y podía ir a Lilay con frecuencia, pero a Florence todo le parecía más pequeño y gris que en México. Había perdido más de 2 años de su vida. En su currículum no figuraba ninguna actividad de la que pudiera sentirse orgullosa, y en el amor tampoco había logrado nada perdurable. Su relación con Israel, venida a pique a fuerza de peleas,
reconciliaciones y nuevas peleas, lo que más le incomodaba era la sensación de fracaso. Odiaba que sus padres o sus hermanos la percibiesen derrotada o vencida. Ese verano todo salió mal. En época de vacaciones le fue imposible encontrar un buen trabajo y apenas consiguió un empleo como camarera en un restaurante de Beuvry-les-Betung. Justo entonces Bernat le anunció que Sebastián y su familia pasarían con ellos el mes de septiembre. Florence no se sentía capaz de convivir con su cuñada y tras una acre discusión con su padre tomó la decisión de usar el boleto que tenía para volver a México. Israel pasó a recogerla al aeropuerto de la Ciudad de México el 9 de septiembre. Florence insiste en que desde el principio le advirtió que serían solo amigos y aún hoy elogia a Israel como si hubiese sido un caballero medieval que aceptó de antemano su derrota y renunció por ella. Pero desde su llegada a México convivió con él tanto o más que cuando era una pareja oficial. En su relato ex post facto, Florence parece verse obligada a fijar esta distancia, pero entonces era un hombre y una mujer, adultos que dormían en el mismo lugar, lo cual lleva a concluir que su intimidad era menos fría de lo que ella sostiene. Mientras Florence estuvo en Francia, Israel había intentado reconciliarse con Claudia durante un torneo de fútbol de su hijo. La familia viajó junta y los cuatro se quedaron en la misma habitación del hotel. Claudia no sabía nada de la relación de Israel con Florence, excepto que era extranjera. Por la noche los dos se quedaron platicando a solas e Israel le pidió que volviesen juntos. Le propuso irse de viaje, recorrer los distintos estados de la República y empezar de nuevo. Claudia prometió pensarlo. A principios de octubre, Florence llenó una solicitud de empleo del Hotel Fiesta Americana. Consiguió varias cartas de recomendación y dueña ya de un español fluido, pasó todos los exámenes, contratada como hostess de la zona VIP. Empezó a trabajar allí el 1 de noviembre, con un horario de 3 a 11 y un sueldo de 6,000 pesos al mes. Cuando se lo comunicó a Israel, este trató de mostrarse entusiasta, aunque lamentaba su partida. Aceptó la situación con diplomacia y le ayudó a encontrar un departamento en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez. Jorge, el hermano de Israel, se encargó de pagar la fianza. Israel le prometió ayudarla a trasladar sus muebles a su nuevo hogar, y ella accedió a quedarse en las Chinitas hasta que su nuevo departamento estuviese listo. Justo entonces Claudia le llamó a Israel y le dijo que estaba dispuesta a volver con él. Así transcurrieron los primeros días de diciembre. El 7, un día antes de la mudanza definitiva, Israel llevó a Florencia a la fiesta americana. «Alguien nos sigue», le aseguró de pronto. Ella no prestó demasiada atención. Al término de su jornada laboral, Israel pasó por Florence y los dos regresaron a las Chinitas. Según ella, la mañana del 8 de diciembre, luego de desayunar juntos, Israel y dos amigos suyos, Charlie y Dieter, quienes se quedaban a dormir en el cuarto de Trevejos en la entrada de las Chinitas, acomodaron los muebles de Florence en la camioneta que le había prestado a Israel una de sus cuñadas, la viuda de su hermano Arturo, pero para depositarlos en el departamento de Hamburgo. Israel afirma que Florence yerra en su recuerdo. Su amigo se llamaba Pedro, Peter y no Dieter, y se había quedado en el cuartito semanas atrás. Quien los ayudó a empezar fue, según él, su sobrino Juan Carlos. Pasadas las 10 de la mañana, Israel y Florence abordaron la camioneta y con cierto regusto agridulce ambos sabían que estaban a punto de iniciarse una nueva etapa en su relación. Tomaron la carretera federal a Cuernavaca rumbo al centro de la ciudad. El frío sol de diciembre iluminaba su camino. 3. El canal de las estrellas. Habría dos maneras de narrar el siguiente capítulo de esta historia. Si optara por la más natural, por la más obvia, debería comenzar la madrugada del 9 de diciembre de 2005, cuando millones de personas atestiguaron en los dos noticieros matutinos de mayor audiencia en la televisión mexicana, Primero Noticias y Hechos AM, la captura en vivo de dos peligrosos secuestradores y la liberación de 3 de sus víctimas.
gracias a la heroica intervención de los agentes de la AFI en el rancho Las Chinitas. Si escribiera una novela tradicional, quizá contaría los hechos de este modo, detallando la captura de Israel Vallarta y Florence Cassette, así como la liberación de Cristina Ríos, su hijo Cristian y Ezequiel Elizalde, tal como se vieron en pantalla, solo para revelar a continuación, a modo de sorpresa o golpe de efecto, que nada de eso fue real, que la madrugada del 9 de diciembre la AFI no capturó a nadie y no liberó a nadie, sino que, según la confesión posterior del propio director de la corporación, Genaro García Luna, la policía recreó, es decir, escenificó, manipuló, inventó una captura y una liberación que nadie sabe cómo y cuándo se llevaron a cabo. Pero, como me he propuesto escribir una novela documental o una novela sin ficción, y a estas alturas muchos lectores están al tanto de la maniobra, o, en el peor de los casos, la han descubierto, en estas líneas prefiero contar lo ocurrido en el orden inverso. Primero referiré los hechos que condujeron al descubrimiento del montaje o la puesta en escena, y solo después intentaré reconstruir la transmisión del 9 de diciembre a fin de observarla como lo que fue, una ficción en la cual todos los participantes desempeñaron un papel previamente escrito para ellos por las autoridades. La noche del 8 de diciembre de 2005, la periodista colombiana Julie García se queda a dormir en el departamento de su novio en la colonia Roma. Por la mañana, la pareja enciende el televisor en el canal 2. Y tan azorada como millones de espectadores, sigue desde la cama la transmisión que el conductor Carlos Loret de Mola anuncia como un duro golpe contra la industria del secuestro, la liberación en vivo de 3 víctimas y la captura de 2 secuestradores en una casa de seguridad en el sur de la Ciudad de México. Esto está truqueado, le susurra Julie a Alberto, un filósofo que durante unos años ejerció gran influencia sobre ella. No puede salir todo tan perfecto, y para justificar su desconfianza, le explica que tiene un ojo entrenado para distinguir detalles que se le suelen escapar a los demás. Nacida en Cali y educada en Neiva, Julie estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá, hasta que ella y una amiga obtuvieron una beca para pasar un semestre de intercambio en la Universidad Iberoamericana, su correspondiente jesuita en la Ciudad de México. Cuando su amiga volvió a Colombia, Julie solicitó una prórroga de 6 meses, al término de los cuales se quedó a vivir en su país de adopción. Apasionada de la televisión desde los 17 años, encontró trabajo en CNI, un proyecto independiente creado en 1995 por un grupo de periodistas críticos, y luego de que éste quedase bajo el control de TV Azteca, acompañó a una de sus fundadoras, Denise Marker. Cuando en septiembre de 2005 fue encontrada por Televisa, Merkel creó un nuevo programa periodístico, Punto de Partida, y contrató a Julie y a Joaquín Fuentes como reporteros de investigación. La llegada de Merkel a la principal televisora del país, conocida por su conservadurismo y sus vínculos con el gobierno, supuso una novedad. Licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas, con estudios de doctorado en la Sorbona, su carrera no se parece a la de la mayor parte de sus colegas. Aguda e incisiva, tanto en sus columnas en El Universal como en sus intervenciones en Radio Fórmula, aspiraba a crear un espacio en donde los reportajes de fondo conviviesen con análisis críticos de la realidad mexicana, una arriesgada apuesta para la televisión comercial. Ese 9 de diciembre de 2005, durante la reunión editorial de Punto de Partida, Julie transmite la sensación de incomodidad que experimentó ante las imágenes de Primero Noticias, pero, como todos sus colegas se muestran convencidos de la culpabilidad de los detenidos, no le conceden demasiada importancia al asunto. Ella, en cambio, no deja de darle vueltas a aquellas imágenes. Tras las vacaciones de fin de año, el equipo de Punto de Partida se reúne de nuevo a inicios de 2006. ¿Qué quieren hacer esta semana?, les preguntó Roberto López, el jefe de información, a sus reporteros. El asunto de esta francesa secuestradora, propone. Empieza a ver qué encuentras, accede López. Julie se dirige a la videoteca de Televisa para revisar las imágenes de Primero Noticias. Los encargados le aseguran que no las encuentran. Sin dejarse amarinar,
Contacta al abogado de Florence, Jorge Ochoa, quien la cita en el Café La Habana, en el centro de la ciudad. Julie se adentra entre las mesas del histórico restaurante hasta que distingue un ademán. No sé si Jorge Ochoa suda profusamente, pero así lo imagino cuando Julie se sienta frente a él. Tu vida corre peligro, le previene el abogado. Y la mía también. Ochoa le cuenta que tardó casi un mes en entrevistarse con Florence y le asegura que su arresto es producto de una conspiración. A cada momento se levanta a revisar el local, fingiendo ir al baño, y luego vuelve a sentarse, agitado y paranoico. No la detuvieron ese día, sino el anterior, le revela Julie. Con eso la voy a sacar. ¿Y las imágenes de televisión?, pregunta ella, sin dar crédito a sus palabras. Eso lo armaron después, le asegura Ochoa. El abogado le hace llegar a Julie una copia del parte policial para demostrar sus argumentos. En el documento dirigido al agente del Ministerio Público, Fernández Medrano, por los agentes Escalona y Aburto, a los que ahora se suman otros colegas, los agentes Zabaleta y Servín, así como su jefe, el comandante Zaragoza. Julie descubre que Israel y Florence no fueron detenidos a las 6:47 en el rancho Las Chinitas, como dejaban entrever las imágenes noticiosas. Por el contrario, los agentes aseguran haber detenido a Israel en la carretera federal y afirman que fue el propio Israel quien les abrió la puerta de la propiedad, mientras que en las imágenes televisivas, esta era forzada por los miembros de la AFI en un espectacular operativo tipo SWAT. Por si fuera poco, Julie constata que la transmisión de Televisa se inició a las 6:47, es decir, 28 minutos antes de que, según el informe, los agentes de la AFI hubiesen siquiera arribado a Las Chinitas. La idea de que algo turbio se oculta en el asunto se convierte en una hipótesis obsesiva en su mente. Al referirle estos hallazgos a su jefe, Julie emplea por primera vez el término que definiría el caso. Aquí la historia es el montaje. Decidida a llegar al fondo del asunto, la reportera le llama a Florence al arraigo, la prisión preventiva donde se encuentra internada, y consigue hablar con ella unos minutos. La francesa le confirma que fue detenida el día 8, no el 9, cerca de las 10:30 de la mañana, e insiste en su inocencia. Julie no le cree demasiado, pero está segura de que no fue detenida en Las Chinitas. Horas más tarde, vuelve a la videoteca de Televisa. La colombiana se define a sí misma como una mujer muy brava y no piensa darse por vencida. Es una falta de respeto, le reclama al responsable de los archivos. Esto no es una florería, es un medio de comunicación. Tienen que respetar el trabajo de los reporteros. Si me siguen escondiendo la grabación, quedará en su conciencia. ¿O es que encubren a la autoridad? Sus amenazas no surten efecto. Julie llama entonces a la Procuraduría General de la República y concierta una entrevista con su titular, Daniel Cabeza de Vaca. Esa tarde, la reportera permanece sentada frente al monitor de su computadora. Medita abunda, con la cabeza entre las manos, agobiada ante la falta de respuestas, cuando un joven del área de producción de Televisa se le acerca por la espalda y le roza el hombro. «Creo que tú estabas buscando esto», le susurra al chico y guiñándole un ojo le entrega un archivo profesional. Ella no le pregunta por qué le ayuda y no vuelve a hablar con él de este episodio. Un leve flirteo que cambiará la historia de Julie, de Florence y del país. La reportera introduce el cassette en el lector y se concentra en la pantalla. El video no solo contiene las imágenes transmitidas por Primero Noticias la madrugada del 9 de diciembre, sino otras, grabadas minutos antes, que no llegaron a salir al aire. En una toma abierta, la cámara enfoca el portón metálico que da acceso a Las Chinitas. Junto a la puerta se apelotona un grupo de agentes de la AFI en espera de la orden para entrar. Todavía no, Pablo. Vamos a ir a primero con una nota de deportes y luego contigo, ordena una voz que Julie identifica con la de Carlos Loret, conductor titular de Primero Noticias, dirigida al reportero sobre el terreno, Pablo Reinat. No se muevan, le indica que a los policías. Vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros. Regresen, ordena a su vez un comandante. Hagan fila, yo les digo cuando avancen. La orden dada por Renay y Loret a los policías, que ambos niegan haber dictado,
le revela a Julie que la acción no se desarrollaba en vivo, como afirmó la televisora, y deja al descubierto la coordinación entre los medios y la policía. La reportera se apresura a buscar a Roberto López para contarle su hallazgo. Este la apremia a continuar con el reportaje. El 2 de febrero, Julie se presenta en el despacho del procurador acompañada por un camarógrafo y un productor de punto de partida. ¿La policía de la PGR acude a montajes para justificar sus detenciones?, le pregunta Julie a bocajarro. Daniel Cabeza de Vaca mira a la menuda reportera de arriba abajo y no duda en responder: jamás. Procurador, insiste ella, ¿de alguna manera los elementos de la AFI han usado montajes en las detenciones y han trabajado con los medios? No sería ético, reitera Cabeza de Vaca. Jamás, ni yo ni Genaro García Luna haríamos eso. Julie le pide ver el video que lleva consigo. El productor que la acompaña enciende un pequeño monitor y la reportera le muestra al funcionario los originales de cámara de Primero Noticias que no salieron al aire. A la colombiana le parece que el rostro de Cabeza de Vaca se congestiona. El procurador tartamudea un par de excusas y pide acabar la entrevista. Ya tengo la historia, piensa la periodista mientras se dirige de regreso a Televisa para terminar el guión del reportaje que presentará ese domingo en punto de partida. Julie recibe en su cubículo de Televisa una llamada del área de comunicación social de la AFI el viernes 3 de febrero. Ven, tienes que hacer algo equilibrado, le exige la responsable, avisándole que el propio García Luna está dispuesto a recibirla. En esta ocasión, la reportera acude a la oficina del director de la AFI, acompañada solo por un camarógrafo, el cual se ve obligado a esperar afuera de las oficinas mientras ella pasa a una salita de espera, donde la recibe Lisette Parra, la directora de comunicación social. A la reunión se incorporan luego 3 hombres de saco y corbata. Lo que estás haciendo no está bien, les encara uno de ellos. Ayudas a los delincuentes a salir de la cárcel. No lo entiendes porque eres extranjera. El secuestro es un delito muy grave en este país. Tenemos los testimonios de las víctimas. A Julie le incomoda la insistencia en su condición de extranjera. En ese momento irrumpe en la sala García Luna. Esto no le conviene ni a México ni a tu país. Le reclama al director de la AFI en un tono firme y le asegura que él no tiene dudas de la culpabilidad de Florence y que ella podrá constatarlo al escuchar el testimonio de una de sus víctimas. García Luna da una indicación a sus subordinados y estos hacen entrar en la salita a un hombre joven, locuaz y desenvuelto. Solo en ese momento permite el acceso al camarógrafo. Ezequiel Elizalde repite ante la cámara lo que ya ha dicho en otros medios, que no tiene dudas de que Israel Vallarta y Florence Cassets fueron los responsables de su secuestro.